Pues bueno, nosotros somos Fanny, Barbas de... más mochila y menos rutina. Y bueno, lo primero que queríamos era dar las gracias a todos los que habéis venido a vernos, los que estáis escuchándonos por streaming y, por supuesto, a Iciar y a Pablo por darnos la oportunidad de estar aquí, que nos hace mucha ilusión. Pues bueno, nosotros somos una pareja como otra cualquiera, como muchos de los que estáis sentados hoy aquí con nosotros, que tenía un gran sueño, que era dar la vuelta al mundo sin billete de vuelta. Pero la verdad es que bueno, lo teníamos así como un sueño inalcanzable, ¿no? Como algo que nunca íbamos a conseguir. Pues en 2018 le doy una sorpresa a Barbas por su cumpleaños, pero la sorpresa me la llevo yo. Resulta que me hacen la proposición más seria que me habían hecho en la vida y por suerte no fue la de matrimonio, sino la de irnos a viajar sin límite de tiempo. Pues bueno, yo sí que tenía algo de ahorros, pero Barbas tenía literalmente 63 euros en la cuenta bancaria, así que no me lo tomé muy en serio. Pero quienes lo conocen saben que si se propone algo, lo consigue. Así que vendió su moto, todas las posesiones materiales y en muy poquito tiempo consiguió bastante dinero. Pues bueno, a grandes rasgos, este fue nuestro viaje. Cruzamos un poquito de África, gran parte del viaje fue por Asia, luego dimos el salto a Oceanía, Canadá y Europa, pero todo el viaje no lo hicimos juntos. Pero bueno, eso lo contaremos un poquito más adelante. Tuvimos escasos 2 meses para hacer todos los preparativos que requerían un viaje como este. Y una de las cosas que más nos llamaban la atención o que más curiosidad nos daban era qué meter en la mochila. Realmente fue lo más fácil de todo. Solamente se necesita un pasaporte, una tarjeta de crédito y incluimos el móvil, aunque falta, le puede sobrar. Pero el resto son papeleos, ir al centro de vacunación, sacar el permiso internacional de conducción y ponerte una fecha. Esa fecha la elegimos con 2 meses, simplemente en 2 meses nos teníamos que ir y buscamos en Skyscanner el vuelo más barato y salió Egipto. Y así nos fuimos a Hurghada. Pues bueno, el primer destino fue Egipto y estuvimos viajando 1 mes, el tiempo que nos daban la visa a los españoles. Bueno, cruzamos el Cairo, Alejandría, buceamos en el Mar Rojo, Luxor. Pero si tuviéramos que quedarnos con una parte, nos quedaríamos con el oasis de Siwa, una de las zonas más aisladas del país, en el desierto de Libia, a menos 13 metros por debajo del nivel del mar y a 50 kilómetros de Libia. Ahí descubrimos el maravilloso mundo de que hay veces que los transportes no tienen horarios y que solamente salen cuando cuando consiguen que el autobús estuviera lleno, ¿no? Así que tardamos más de 20 horas en conseguir llegar a esta zona tan aislada. Sentimos como que habíamos viajado atrás en el tiempo, ¿no? 50, 80 años, casi no había carreteras asfaltadas, solo caminos de tierra, el único medio de transporte eran los burros, las mujeres estaban aisladas prácticamente en sus casas. Si, por ejemplo, veías a una madre en la calle con su niño de 8 o 9 años, era el niño el que llevaba el burro y la madre la que iba detrás, así que fue un choque cultural bastante interesante. En Siwa hay lugares tan interesantes como el oráculo de Amón o una piscina en la que dicen que se bañó Cleopatra, pero nos llamó especialmente la atención los lagos de sal, en los que tenías una sensación como en el Mar Muerto, ¿no? De poder flotar. Y bueno, de Egipto volamos hasta India. Aquellos que hayáis estado allí sabréis que es una mezcla brutal de emociones. El mismo día pasas de estar feliz a máxima tristeza, asco, una bofetada de pobreza, increíble. Aterrizamos en la ciudad de Mumbai y nos acordamos del cantante José María Cano que decía que Mumbai y Hawái eran 2 paraísos. La verdad es que juzgar por vosotros mismos. Dependiendo del concepto que tengas de paraíso, quizás el caos, el ruido, la suciedad te puede parecer un paraíso. A nosotros no nos lo pareció absolutamente nada. Con nuestro presupuesto ajustado de 25 euros al día, teníamos solamente 12,50 euros cada uno. Con eso pagábamos todo, seguro de viaje, vuelos, estancias, entradas a lugares turísticos, todo. Pues bueno, cuando llegamos a Mumbai, vimos en Booking una habitación maravillosa de 3 euros que ponía habitación privada con vistas al jardín. Esta habitación ni era privada, ni tenía vistas al jardín, ni tenía absolutamente nada, ¿no? Hay veces que nos quedábamos en alojamientos mejores y otras veces el presupuesto nos llevaba a lugares como este. Pues bueno, hasta ahora habíamos viajado en transporte público, pero nos apetecía cambiar. Así que nos decidimos a comprar una moto. La motocicleta fue posiblemente de las mejores decisiones que tomamos tanto en India como en otros países.
La compramos después de varios días recorriendo todo Mumbai, para arriba, para abajo, entrando en 1000 talleres, hablando con 1000 indios, con lo que conlleva la intensidad de los indios. Y finalmente queríamos comprarla legalmente. Eso fue imposible, con la visa de 2-3 meses es prácticamente imposible por la burocracia que conlleva. Por lo tanto, la compramos ilegalmente. Falsificamos también unos documentos. Bueno, merecía la pena. Con ella recorrimos prácticamente los 3-4 estados que hay al sur de Mumbai, pero allí las distancias son enormes y bueno, lo intercambiamos o intercalamos con viajar en tren. La motocicleta nos llevaba a sitios donde no nos podía llevar de transporte público porque o era muy incómodo, no había. Y el tren lo que hacía era pues, acortar esas largas distancias que hay en India, que allí el tiempo, como en muchos países de Asia, en África, no se mide por kilómetros, se mide por horas. Entonces, cuando había una distancia muy larga, cogíamos la moto y la metíamos en el tren. El tren, bueno, los trenes de India de por sí son un parque de atracciones, te pasa absolutamente de todo, es una feria, te lo pasas genial. Pero sí nos gustaría daros un par de consejos que a lo mejor suaviza un poco ese caos que os encontréis en el tren. Es que si podéis elegir cama, elijáis la superior, porque es la única que no se dobla, no se pliega cuando es en las horas del día y vais a estar más cómodos. Y luego otro es que hay un cupo especial de billetes para extranjeros. Entonces, en las grandes ciudades podéis ir a una oficina para el extranjero, que es como la Renfe de allí, en la que podéis comprar esos billetes. Más que nada porque si no tenéis que ser casi hackers. Necesitáis bajaros un par de aplicaciones, entender el indio, una tarjeta SIM. Espero que eso poco a poco vaya mejorando, pero es bastante trabajoso el tema de sacarte unos billetes allí en India. Del sur de Bombay cogimos y fuimos hacia el norte, a hacer un poco la ruta más típica que se hace en India, que nos estaba esperando allí un amigo. Cogimos la moto, nos subimos para el norte y de ahí llegamos a la ciudad sagrada de Varanasi. Pues bueno, Varanasi o Benares es una de las 6 ciudades sagradas del hinduismo y del jainismo y se dice que quien vaya a morir allí o a 60 kilómetros a la redonda se le perdonan todos los pecados. Así que en esta ciudad encontrábamos a personas con enfermedades terminales, personas muy ancianas que no siempre tenían dinero para morir en residencias y a veces morían en las calles. La verdad es que nos revolvió por dentro y por fuera, ¿no? Y nos hizo pues, cambiar nuestra forma de ver la vida. Varanasi está bañada por el famoso río Ganges. A orillas del río Ganges están los ghats, donde están las cremaciones, y dependiendo del dinero que tenga la gente, muere de una forma o de otra. Aquellos que tienen más dinero mueren incinerados y las cenizas se lanzan al río. Y aquellos que tienen menos dinero, pues se le ata una sábana con piedras en las esquinas y se lanza directamente el cadáver al mar. Así que este río está bañado por cadáveres y por cenizas, pero como ellos creen que es sagrado, pues se lavan los dientes, el pelo, allí se duchan, los niños juegan, se ríen, hacen una vida normal de un río cualquiera, ¿no? Pues bueno, así como anécdota os contaré que yo durante el viaje me encargaba de la colada y siempre estaba, jo, Barbas, es que, tío, nunca te encargas de esto. Y ese día dice, venga, cariño, hoy lo voy a hacer yo, sin decirme nada. Y llevó la colada a los señores del hotel que se encargaron de lavarla. Imaginaos en qué río nos lavaron nuestra ropa. Yo, bueno, casi lo mato cuando trae la ropa fuera del Ganges, donde había cenizas y cadáveres y de todo. Pues bueno, nos encontramos personalidades como esta, que el señor que aparece a la derecha es un sadhu, que es un monje, y son estas personas que abandonan su vida material para llegar a la iluminación. La verdad es que podríamos estar hablando de Varanasi todo el tiempo de la charla. Pues bueno, de India decidimos viajar a Nepal y esta vez cruzar la frontera por tierra. Y bueno, esa frontera era de unos 11 kilómetros
y pues el último día de visado que teníamos de India, cuando fuimos al cajero a sacar dinero para cruzar la frontera, tuvimos muy mala suerte y se fue la luz. Madre mía, yo un agobio diciendo, ¡ay, que es el último día que tenemos de visado y tenemos que salir! Barbas manteniendo la paciencia, los que lo conozcáis sabéis que es una persona súper paciente. De hecho, si lo veis nervioso, salir corriendo. Algo muy malo debe de estar pasando. Total, que salimos andando a Nepal en la frontera y cuando llegamos a la frontera seguíamos sin tener dinero para pagar la visa de entrada. Por suerte, no era Alemania, sino que era Nepal, y nos dijeron, sí, sí, bueno, ahí a 5 kilómetros tenéis un cajero. Entrad, sacáis el dinero y venís aquí a pagar. Así que ilegalmente entramos al país, sacamos dinero y fuimos a pagar nuestra visa. Pues bueno, en Nepal estuvimos también un mes, que es el tiempo también que nos daba la visa. Normalmente viajábamos lento, pero todo el tiempo que teníamos de visa, ¿no? Si era un mes, 3 meses, 3 meses. Pues bueno, estuvimos en Katmandú, en el Valle de Lantan, en Pokhara, en distintos lugares. Pero si teníamos que quedarnos con algo, nos quedamos con un safari a pie que hicimos en el Parque Nacional de Bardia. Vimos animales como rinocerontes o cocodrilos caminando y por suerte no vimos a los famosos tigres y no tuvimos que sostenerle la mirada porque son animales que solo atacan mirando a la retaguardia. Pues bueno, pasado el safari nos quedamos unos días en el pueblo. Pokhara es alucinante, un pueblo muy pequeñito donde hay casitas de adobe y la vida va a otro ritmo, ¿no? Muy despacio. Cambio radical, de Nepal volamos a Japón. En Japón nos quedamos un mes en Tokio. Llevamos bastante tiempo, unos cuantos meses ya, casi prácticamente al día a día, cada 2 o 4 días cambiando de sitio y queríamos estabilizarnos un poquito. Elegimos Tokio porque también allí pudimos alquilar un apartamento, lo rentamos bastante bien de precio y también, bueno, pues gastábamos un poquito menos en estos inicios que no sabíamos calcular muy bien cuánto nos iba a llegar el presupuesto, hasta dónde nos iba a llegar. La idea de convivir en ese apartamento con otras 11 habitaciones era pues interrelacionarnos un poco con los japoneses en las zonas comunes, pero prácticamente imposible. Solamente cuando sacamos un día jamón se quedaba un poco más, pero fue muy complicado, la verdad. Antes de salir de Katmandú, otra forma de financiación o de no gastar nuestros ingresos, nuestros ahorros, fue comprar unas mochilas de cáñamo, de estas que son blanquitas, muy bonitas, y nos las llevamos a Tokio. Allí, en el metro, nos pusimos una tarde y en menos de una hora nos las habían comprado todas y generamos así también algo de ingresos. Claro, el choque cultural con Japón es brutal. Yo ni siquiera con Google Translate supe poner otra colada. Lo intenté, eché en vez de detergente lejía. Por lo tanto, la ropa que venía llena de cenizas ahora venía llena de motitas blancas o naranjas. Por lo tanto, desistí más de poner la colada. No es lo tuyo la colada. Ya una vez que acabamos el mes, decidimos que una manera cómoda, barata y muy interesante de seguir recorriendo Japón era haciendo autostop. Pues bueno, como Japón era un país muy caro, pues estuvimos dándole vueltas de cómo financiarlo. Lo más caro de pasar por Japón era el transporte público y decíamos, pues a ver cómo lo hacemos. Nos aventuramos a pensar en hacer autostop. No conocíamos a nadie que lo hubiera hecho y aparte, bueno, los japoneses en general son personas súper tímidas, súper introvertidas y que no hablan mucho inglés. Así que nos pareció un poco complicado. Pero, por suerte, nuestro compañero de piso nos escribió esta carta maravillosa en japonés donde contaba nuestra vida, ¿no? Quiénes éramos, a dónde íbamos, para que si nos cogía alguien que por lo menos pudiera tener algo de información nuestra. Y también nos puso en unos cartones los 4 puntos cardinales, porque nos dijo que si poníamos la ciudad de destino, los japoneses no nos iban a parar, pero si ponías el punto cardinal sí que nos pararían. Pues así fue. Tuvimos la suerte, de recorrer más de 1000 kilómetros haciendo autostop en Japón. Conseguimos la inmersión cultural que tanto deseábamos y ningún día pasó mucho rato sin que nos cogieran, ¿no? Enseguida que sacábamos el dedo de la carretera, nos paraban. Tienen un sentimiento de la responsabilidad tan grande que ver 2 europeos en la calle buscando un coche, enseguida nos cogían, ¿no? Bueno, hubo un día, por ejemplo, que llovía a mares y hubo un señor que llegó, nos regaló un paraguas y nos llevó a la cafetería de una gasolinera. Nos invitó a un café y ahí nos dejó, ¿no? Esperaros, que enseguida vuelvo. Vino al rato, mira, que ya he conseguido un coche. Nosotros ahí embarrados, todos mojados de la lluvia, salimos a la cafetería y de repente vemos que es un Maserati de más de 150.000 euros.
Ay, Dios mío, el chico súper simpático, allí nos recogió, no le importó que estuviéramos sucios ni nada y nos llevó hasta Osaka. Hubo otro día que este padre con esos 2 niños nos recogieron en Himeji, pasamos el día con ellos y nos invitaron a uno de sus restaurantes favoritos para darle una lección de vida a sus hijos, de cómo ayudar y compartir tiempo con personas que lo necesitan, que éramos nosotros. Y luego, bueno, otra pareja que nos recogió en Kobe y nos llevó hasta Hiroshima, un comercial de cosmética que hablaba por los codos, y que, bueno, nos caímos tan bien que cuando llegamos a Hiroshima nos dijo, jo, veniros a mi casa a cenar, tal. Nosotros ahí muertos, pero era como, bueno, claro, sí, sí, vamos. Y fuimos allí a su casa, nos preparó una cena súper rica de comida típica japonesa, nos regalaron unos palillos de sushi y también nos regalaron una plancha de okonomiyakis, que son unas bolitas rellenas de pulpo. Que, bueno, imaginaos mi cara, ¿no? Gracias por regalarme una plancha que no sé cómo voy a meter en la mochila, pero, jo, pues detallazo, ¿no? Luego la usamos un montón. Y bueno, de Japón nos fuimos a Corea del Sur. En este caso cruzamos la frontera por barco. Elegimos un mini crucerito, bueno, parecía un mini crucerito porque no lo era, que tenía pues, bueno, sala de karaoke, de juegos, tenía cafeterías, restaurantes y tenía un baño típico japonés, un onsen en el que tienes que bañarte desnuda, separada por sexos, y fue toda una experiencia cruzar desnuda, ¿no?, de frontera. Corea es muy parecida, si hablamos económicamente, con su país vecino, con Japón, así que buscamos la forma también de hacerlo un poquito más económico. Seguro que conocéis la plataforma Couchsurfing, pero aquellos que no lo conozcáis, pues bueno, es una plataforma en la que consigues contactar con gente local y quedarte a dormir en su casa de manera gratuita, ¿no? Esta casa era de un chico lituano, una mini casa, porque en el mismo espacio estaba la cocina. En ese momento era el dormitorio, pero durante el día pues retirabas el futón, ponías la mesa con la tele y era el salón. Así que, bueno, él con lo poquito que tenía lo ofreció, ¿no? Nosotros siempre intentábamos agradecer de alguna manera. ¿Cómo mejor, no?, que hacer una tortilla española? Total, papas y huevo la vas a encontrar en cualquier sitio. Lo único que os recomiendo es que preguntéis por las intolerancias, porque ahí le preparé una pedazo de tortilla al chico y era intolerante al huevo. Así que, pues no lo pude agradecer de ninguna manera. Pues bueno, después de Corea, Barbas por motivos de salud tuvo que volver a un mes a España y yo me quedaba sola. Madre mía, había viajado sola por España y por Europa, pero más allá me parecía como un poco excesivo, ¿no? Me llamaba un poquito de respeto. Pero hablando así con chicas que había viajado sola, pues me recomendaron viajar a Tailandia. La verdad es que no pude acertar más. Fue un país en el que me sentí súper cómoda viajando sola. Descubrí que conocía mucha más gente yendo sola que yendo acompañada, ¿no? Porque es más fácil que la gente se te acerque a charlar si vas sola. Y me pareció un país muy seguro como mujer, ¿no? Siempre tenía algunas precauciones, como si había habitaciones femeninas, pues utilizaba esas habitaciones, el hostel tenerlo un poquito más céntrico, pero en general muy bien, un país increíble para estar sola. Y bueno, tuve la suerte de que al final de mi viaje vino una de mis mejores amigas. Poco se habla de que al final cuando estás de viaje mucho tiempo te sientes muchas veces sola, ¿no? Porque estar con la misma persona 24/7 pues se hace un poco pesado y aburrido, ¿no? Siempre la misma persona. Echas de menos las pequeñas cosas. Echas de menos, pues eso, un café con una amiga, la comida de tu madre y ver otra cara, porque es que siempre la misma, pues claro, pues te aburre. Y bueno, de Tailandia, Barbas ya volvió y nos encontramos en Vietnam. A estas alturas del viaje, la verdad es que ya pues queríamos, más que ver cosas, tener experiencias, ¿no? Disfrutar con gente local, gastronomía, actividades más sencillas, ¿no? Y bueno, estuvimos allí un mes en Hanoi, en Ninh Binh, en la famosa bahía de Cat Ba, de Halor. Pero bueno, si tenemos que quedarnos con algo, sin duda nos quedamos con Hainan. Hainan es una provincia que está lindando ya con la frontera de China. Es una provincia muy montañosa, unos paisajes increíbles y es precioso recorrerla en moto, cosa que nosotros hicimos. Y casualidad o no, fue una de las zonas que más nos gustó. No sabemos si solamente por los paisajes o porque lo volvimos a hacer en moto, con la libertad que eso nos da. Lo que sí pasa es que cada vez que nos íbamos a dormir a cualquier hostel, veíamos algún occidental que se había accidentado, tenía el brazo roto, tenía quemaduras. Claro, el tráfico en Europa no es el mismo que el tráfico en África, que el tráfico en Asia. Todo el mundo va a Asia, todo el mundo quiere alquilar una motocicleta, una scooter, porque es muy cómodo, es barato y no te piden nada. Pero viendo todos estos accidentes,
no queremos a la gente que no alquile la moto, pero sí que ponga un poco de cordura en el sentido de que si no sabes conducir, porque incluso donde nosotros alquilamos te daban unas clases de 1 hora o 40 minutos para aprender. Luego estaban los accidentes. Pero más allá queremos decir que mucha gente se piensa que con el carnet de conducir español que te otorga poder conducir una moto de 125 centímetros cúbicos aquí en España, se cree que también vale en el extranjero y no vale. Luego también, si tienes el carnet y tienes el permiso de circulación internacional, vas bien, vas legal. Pero si no lo tienes y tienes un accidente como estos, muchas aseguradoras, como es normal, te dicen que no te van a cubrir todos los gastos o incluso no te cubren ni casi ni la primera asistencia. Y allí vimos muchos problemas, ya no solamente de accidentados, sino de personas que se les truncaba el viaje o que tenían que pedir apoyo porque habían cogido una moto sin carnet y ahora, claro, les estaban llegando las facturas. Por lo tanto, esos detallitos a lo mejor sí hay que tenerlos un poco en cuenta antes de aventurarse a vivir una aventura o un viaje por esas, vamos, sobre todo por Asia, no solamente en Vietnam, ¿no? Porque luego al final se te puede truncar el viaje y al final lo que iba a ser muy bonito ya no lo es tanto. De allí pasamos a Malasia, volamos a Malasia. Malasia nos pareció un país pero increíble, es un crisol de culturas que viven todas armónicamente, en convivencia, tiene una gastronomía pero increíble, a nosotros nos fascinó. Además veníamos de comer mucho arroz con pollo, muchos noodles y allí ya ver una carta con más variedad pues nos abría el apetito un poco. En Malasia fue la primera vez que hicimos un workaway en este viaje, lo hicimos en Ipoh, trabajamos en un hotel. Al final el workaway viene a ser un intercambio de horas de trabajo por alojamiento, comida o por las 3 comidas. Bueno, dependiendo un poco de las condiciones, dependiendo un poco de trabajo, varía. Hay mucha polémica sobre workaway, pero bueno, eso ya sería para entrar en otro debate. Otra de las cosas maravillosas de Malasia es quien quiera iniciarse o quien ya se inicia en el buceo, poder practicarlo allí. Las aguas son templadas, no hay prácticamente corrientes, hay una gran diversidad marina y encima es muy barato. Allí nos encontramos como unos 15 días, 20 días en una isla que se llama Perhentians, en la que íbamos descalzos, en la que disfrutamos del buceo. De hecho, nos sacamos un par de cursos cada uno y nos hubiésemos encantado quedarnos allí mucho más tiempo, pero bueno. Continuamos el viaje hacia el sur, pasamos por Singapur. Singapur, a nuestro juicio, nos parece una ciudad-estado muy artificial. Pasamos de largo y nos fuimos directamente a Indonesia. Pues bueno, en Indonesia recorrimos pues las islas Gili, Bali, Lombok, pero lo que más nos fascinó fue la isla de Java, una tierra de volcanes, ¿no? Estuvimos en el volcán del Bromo y sobre todo nos llamó la atención el Kawah Ijen, que os voy a enseñar aquí. Bueno, esto que estáis viendo es el famoso fuego azul. Que hagas todo el recorrido no te asegura verlo. Es pues un espectáculo que solo se puede ver por la noche, así que salimos de Banyu-Banyi a las 12 de la noche, alquilamos una moto y estuvimos haciendo una ruta nocturna de 1 hora y media. Al llegar allí pagamos la tasa de entrada y tuvimos que hacer otro trekking caminando otra hora y media y en la boca del cráter nos tuvimos que poner estas máscaras de gas porque había azufre en el fondo del cráter. Descendimos durante 30 minutos entre piedras y mineros que trabajaban allí y este fuego azul no es más que azufre en combustión. Este gas liberado a alta presión y a alta temperatura en el contacto con el oxígeno tiene este aspecto, ¿no? Que muchos amigos nos decían, joder, si parece el fuego del camping gas. Digo, sí, pero lo estamos viendo aquí en el fondo del cráter, no era algo único en el mundo. Pues bueno, tuvimos la suerte de que vinieron amigos a visitarnos durante el viaje. En distintos países vinieron nuestros amigos y lo que os contaba antes un poco, ¿no? Nos hacía un poco oxigenarnos y estar todo el día juntos y venir gente de tus amigos de siempre nos daban un chute de energía increíble. Pues bueno, de Indonesia
salimos ya de Asia y nos fuimos a Australia. Estábamos en un momento del viaje que nos apetecía mejorar nuestro nivel de inglés y seguíamos con esas ganas de pasar tiempo con gente local. Y bueno, en este caso, pues ni una cosa ni otra. Ahora os lo cuento. Para que quien no sepa lo que es au pair, es trabajar más o menos como de canguro, ¿no? Cuidas a un niño y hay veces que también cuidan la casa o no y a cambio te dan alojamiento. Nosotros simplemente teníamos que llevar al hijo de la familia al cole, ida y vuelta, y ya está, ¿no? Nos quedamos un ratito hasta que venían los papás después de comer y ya está. Pues bueno, mejorar inglés, absolutamente nada. Los que hayáis estado en Australia sabéis que tienen una pronunciación terrorífica. O sea, yo decíamos, jo, sabemos un poco de inglés, pero parece que no sabemos nada. Yo no me enteraba de nada. Le decía que sí a todo a su madre, pero no sabía la mitad de las veces lo que me estaba diciendo. Y bueno, de relacionarnos también, pues regular, porque la familia, digamos, que era una familia un poco atípica y tímida. No quería relacionarse con nosotros. De hecho, un día celebraron hasta una barbacoa en el jardín y no nos invitaron. Y nosotros, bueno, pues ya está, esto, nuestro gozo en un pozo. Nos pagaban un sueldo pequeñito y teníamos alojamiento y teníamos un coche que nos habían dado. Así que bueno, esta fue también una forma de financiar nuestro viaje. Conocimos también muchísimas personas durante el viaje, pero si tenemos que quedarnos con alguien, nos quedamos con nuestros amigos de Mochileando Sin Barreras, que están ahí en el público, y con la Mochi Family. La verdad es que conocer personas que estaban en el mismo momento vital que tú, ¿no? O sea, eran personas que también habían abandonado sus trabajos y su vida acomodada para vivir un sueño. Fue realmente increíble conocerlos. Y bueno, nos movimos haciendo relocations por Australia. Fue otra de las formas en la que reducimos gastos. La relocation no es más que entregar el vehículo, o devolver el vehículo a su oficina de origen. Tú alquilas un coche en Madrid, te vas a París y alguien lo debería devolver otra vez a la oficina de Madrid. En vez de hacerlo las agencias, lo ponen en las webs. Lo ofertan que por $1 al día o a veces 2 o gratis, te permiten devolver ese coche a Madrid. Si no tienes prisa, pues puedes ir chequeando día a día esas webs, porque hay muchas veces que hasta te incluyen pues, $500 en gasolina o 400, etc. Con la relocation, aparte de poder desplazarnos de un punto a otro de un modo económico, teníamos también cubierto el alojamiento y la comida. Normalmente eran furgonetas o autocaravanas. Está más o menos estipulado el tiempo que tienes que tardar en llegar a ese destino, pero te da tiempo a visitar cositas. Aunque haces muchas horas de carretera, te da tiempo a visitar cositas. De hecho, hay veces que puedes alargar 1 o 2 días pagando un extra para poder ir un poco más desahogados. Con la relocation hicimos pues más o menos lo que aparece en el mapa, que fueron como unos 6.000 kilómetros. Aparte de esos 6.000, en cada ciudad pues estábamos un tiempo, en los pueblecitos estábamos un tiempo y luego cogíamos otra relocation. Después de estos 6.000 kilómetros, 24 horas metidos en el mismo habitáculo, después de 1 año y pico viajando 24 horas juntos, tomando muchas microdecisiones de, oye, a mí me apetece comer en ese puesto callejero, a mí me apetece más comida occidental, hacer un ten con ten continuo de dónde dormir. Es que el presupuesto es bajo, pero hoy me apetece dormir más cómodo. Pues son muchas microdecisiones que vas tomando a lo largo del viaje que va mermando un poco el cansancio, la salud mental se va agotando, ¿no? Entonces, pues llegó un momento en que nos separamos. Decidimos viajar un par de meses, cada uno un poco a su bola. Pues bueno, efectivamente, pues os podéis imaginar, yo que soy así muy intensa, lo emocionalmente como estaba, ¿no? Digo, bueno, voy a elegir un país que me apetece un montón volver y en el que voy a estar muy a gusto. En Grecia ya había estado antes y además había viajado sola, así que decidí volver a hacer un workaway, a hacer un voluntariado.
Como ya había hecho un voluntariado antes en un hostel, me encantaba el concepto porque era una forma de seguir viajando a través de la gente. Así que elegí una ciudad como Atenas, rica gastronomía, buen clima, gente abierta. Y bueno, nos vino la verdad que genial, me renové por dentro y por fuera y me volvieron la ilusión y las ganas. Y bueno, Barbas por su parte se fue a Canadá. Yo me fui a Canadá. Canadá es un país al que creo que no deja de volver nunca. Es impresionante, tiene una naturaleza increíble que básicamente es un poco lo que yo ando buscando, ¿no? Grandes montañas, grandes lagos, pedazos de bosques. Yo salí, me pilló justo antes de que empezara la época de invernación, salí a buscar osos, no vi ni uno, pero tendré que volver a buscarles. A Canadá llegué de la mano de una Working Holiday Visa, que es un permiso que otorgan para que tú, mientras estés haciendo turismo, te permitan sufragar esos gastos pudiendo trabajar de manera legal. Esa Working Holiday Visa es prácticamente para los jóvenes, porque en la mayoría de los países es para menores de 30, en Canadá me parece que hasta los 35, pero bueno, cada país tiene sus requisitos, es mejor echarle un ojo a cada uno. Está en Japón, en Corea, en Australia, Nueva Zelanda. De este modo, yo llegué a Vancouver. Mi idea era, bueno, pues instalarme en Vancouver un tiempo, buscar un trabajo y así poder interaccionar también con la gente de allí, mejorar el idioma. Encontré trabajo enseguida en un restaurante japonés de ramen. El trabajo era te podías organizar, ¿no?, las horas que tú querías trabajar, pero cuando estabas allí era muy intenso, no te dejaban hablar con nadie, era trabajar por trabajar y era algo que yo no quería ni necesitaba. Ganabas mucho dinero, pero no era mi forma, no era mi plan, ¿no?, de Canadá. Aguanté una semana y me fui a un pueblecito de las montañas, al norte, y allí sí encontré trabajo en la recepción de un hostel muy pequeñito. El pueblo era de camino hacia Whistler, era precioso. Allí estuve muy tranquilo. También hacía algunas horas en una chocolatería envolviendo bombones. Cuento todo esto porque, para que veáis que Canadá es un país que es precioso, se puede disfrutar mucho, pero además, si no vais con muchos recursos, encontrar trabajo es bastante fácil. Por lo que es una opción para todos, sobre todo jóvenes, con la Working Holiday Visa, claro. Pues bueno, Canadá se terminó y ya después de 2 meses separados nos volvieron las ganas de estar juntos. Hijo, te echo de menos, venga, vamos a seguir viajando juntos. Total, que durante el viaje nos quedamos con la espinita de comprar una furgo. Además de casi matarnos en los 6.000 kilómetros de Australia, también nos nació esta idea de, jo, qué guay viajar en furgo, ¿no? Porque viajas con tu propia casa a cuestas. Y sobre todo llegar a lugares a los que no podrías llegar de otra forma, ¿no?, en transporte público. Así que nada, en España nos compramos una antigua ambulancia de Granada y la camperizamos en tiempo récord. En un mes vaciamos toda la ambulancia entera y entre amigos y familiares nos ayudamos. No teníamos ni idea, la verdad, ni de instalación de luz, ni de agua, ni de nada. Barbas quemó YouTube y se volvió un autodidacta. Y uno sabía hacer otra cosa, otro amigo sabía hacer otra, así que entre todos la camperizamos con muy poquitos recursos, porque aquí ya llevábamos mucho tiempo viajando. Total, que salimos hacia Oriente Medio con un planteamiento de unos 6 meses, ¿no?, de viaje en furgo. Pero a estas alturas del viaje ya viajábamos como muy despacio y estuvimos el primer mes entre Picos de Europa y Pirineos. Y esto fue en marzo de 2020. No sé si os suena esa época de vuestras vidas, pero bueno, nuestro amigo COVID pues apareció en nuestras vidas. Así que pues bueno, nos paramos en los Pirineos y claro, como eran solamente 15 días, pues dijimos, pues no pasa nada, aquí 15 días en la montaña y luego pues seguimos, ¿no? No pasa nada. Como ya sabéis, pues esos 15 días empezaron a prolongar y entonces pues
pues bueno, nos paralizaron un poco. Y ya una mañana Barbas me dice, bueno, cariño, el viaje se ha terminado. Yo tuve ahí un mini momento de negación, ¿no? En plan de, ¿qué dices? ¿Estás abandonando el proyecto? ¿Qué blando? Pues si esto lo podemos intentar un poquillo más. Pero nada, ya la familia, la presión de los amigos, la familia, por favor, no crucéis la frontera, tal. Así que nada, el viaje se terminó y nos convertimos en más rutina y menos mochila, pero solo de manera temporal, ¿no? Esperemos partir pronto otra vez, ¿no? Y retomar ese viajecito que teníamos a Oriente Medio todavía ahí clavado, ¿no? Un poco con la espina clavada. Pero bueno, no tenemos todavía fecha de salida. No la tendremos que poner para poder Pero tenemos partir. muchas ganas, sí que tenemos. Así que nada, pues bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Bueno, Barbas, Fanny, genial. Muchísimas gracias por haberos tomado el tiempo de hacer la presentación, compartirla con todas las personas. Y tenemos unos minutillos para abrir un turno de preguntas a unos expertos en el arte de viajar con poco presupuesto. Y desde casa, veo que Iciar está levantando la mano, desde casa nos llegan algunas preguntas y vamos a dar el micro a la voz de los que siguen por streaming. Arnaldo tiene una pregunta. Para ir con un presupuesto tan ajustado, ¿incluisteis algunos países más caros de lo habitual en estos casos, como Japón, Corea, Australia, Canadá? Y que tiene curiosidad, ¿por qué no os ceñisteis, como hacen otros, a países muy económicos? Fuimos buscando un balance en el que había otros países más económicos en los que ahorrábamos dinero. Había veces que en Vietnam pagamos a lo mejor €1 por habitación. Si nos quedamos 4 o 5 días, pues estamos ya ahorrando dinero para poder ir a otro país un poquito más caro. Luego lo que hemos ido contando un poquito, ¿no? Pues íbamos haciendo pequeños ingresos o más bien menos gastos, como en el Workaway, Aunque había veces, por ejemplo, en Japón gastamos menos que en India. por ejemplo. ¿Qué diréis? ¿Cómo habéis hecho eso? Pues ¿qué pasa? Que en un país tan barato como India, pues íbamos más relajados, ¿no? Pues dormimos aquí, allí, porque en general todo era muy barato. Pero claro, un país como Japón, pues era un poco más reto, ¿no? Ay, ¿cómo lo hacemos, tal? Pues le das un poco más a la cabeza y por eso, por ejemplo, haciendo autostop, es que gastamos €0 en transporte público. El alquiler en Japón nos salió infinitamente más barato que un hotel, ¿no? Porque era una habitación compartida en una casa con 11 habitaciones. No sé si fueron 280 € más o menos lo que pagamos ese mes. Tiramos mucho de supermercado en Japón porque, claro, teníamos una cocina. Y luego los hostels que utilizábamos procurábamos que tuvieran cocina. No era excesivamente caro comer en Japón, es un poquito más barato que en España, pero claro, bueno, a mí, que soy una flipada de la cocina y de cocinar, entrar en un supermercado japonés para mí era un auténtico paraíso, esto de descubrir cosas que no había comido nunca. Y al final de la tarde descubrimos que además ponían un montón de descuentos en la comida. Si se iba a caducar al día siguiente o en 3 días, te la ponían pues al 50, al 60%. Así que cuando íbamos, pues al final de la tarde. Allí hacíamos nuestra compra en el supermercado. Cuando faltaban 3 horas a lo mejor para cerrar el supermercado, el descuento era del 10%. Cuando faltaba 1 hora y media era del 20% y a los 30 minutos era un 50%. Entonces tú ibas detrás del tío que iba poniendo las pegatinas cogiendo los productos más baratos. Y había veces que te entretenías y tenías un producto de un 25%, pero cuando llegabas a la caja volvías otra vez al mismo stand a ver si habían puesto de 50 y lo cambiabas. Pues íbamos buscando un poco. Claro. Y luego en Australia casi no gastábamos dinero porque las relocations... O sea, para viajar barato es tener tiempo, ¿no? Entonces, la relocation, depende de la que surgiera, había unas mejores y otras peores, pero había algunas que nos daban muchos días y nos pagaban incluso la gasolina y casi €0, $0 en el transporte. Entonces, claro, hicimos 6.000 kilómetros prácticamente gratis. Entonces, en los países que eran más caros gastábamos menos porque le dábamos al coco, ¿no? De cómo hacerlo barato. Pero básicamente lo que ha dicho ella, teniendo tiempo, gastas menos. Claro. Bueno, vamos a dar el micro por ahí para otra pregunta. Hola. Buenas. Bueno, que me ha encantado la charla, de verdad. Gracias. Y yo voy a hacer un viaje parecido en octubre y el miedo más grande yo creo que tengo es que se acabe el dinero, básicamente. Entonces, quería saber un poco el presupuesto que teníais antes de partir. Es un miedo un poco
que todo el mundo tenemos, pero al final es un poco irracional porque cuando se te está acabando el dinero te das cuenta. Te coges un avión y te vuelves. No hay más problema. Pero sí, el presupuesto que teníamos es más o menos lo que hemos dicho. 12,5 €, 25 € diarios para los dos. No, por persona. O sea, 25. Para los dos, ¿no? 25 el día. 12,5 cada uno. Sí. Era más o menos, echas más o menos cálculos y te salía que podíamos estar como 2 años viajando. Pero bueno, que te entiendo, es muy difícil calcular cuánto dinero necesitas. Nosotros gastamos en 18 meses, con todo incluido y con la furgo, 10.000 € cada uno. ¿Por qué? Porque, claro, trabajamos un poquito, hacemos un poquito de voluntariado, le damos un poco al autostop y al final te das cuenta de que es más barato viajar que vivir en Madrid. O sea, yo me gastaba infinitamente más aquí. Decía, madre mía, que he perdido mi vida aquí en esta ciudad si podía haber estado viajando por el mundo. Pero si eliges países más baratos te va a ser más fácil que la gestión económica, pero es algo que nos preocupa a todos. De hecho, yo antes de partir al viaje siempre pensaba, yo nunca voy a poder hacer este viaje porque esto solo lo hace la gente que tiene mucho dinero. Luego puedes generar dinero. Durante el viaje puedes generar dinero. Si lo que te importa a ti o lo que tú quieres es viajar, vas a buscar esa forma de financiación, ya sea cogiendo mangos en Australia o dándole al coco y montando un negocio online, un blog, pues pequeñas cosas. No necesitas una entrada de ingresos de 1.000 €. Con tal que consigas 200 €, son 200 € menos que te gastas tú de tus ahorros y 200 € más que vas a poder viajar. De nada. ¿Alguna preguntita? Si no, voy a disparar yo con una. Hay mucha gente que le gusta o que valora mucho viajar barato, viajar muy barato, gastar muy poco, pero creo que muchas veces, uno se pierde cosas muy importantes porque no quieres gastar el dinero para entrar en un sitio que es impresionante o probar una comida muy especial porque tu presupuesto no te da y te estás perdiendo parte de la magia de los lugares por ir de, entre comillas, tacaño. No quiero decir esa palabra, pero... No sé vuestra opinión al respecto. No sé si a veces es mejor, oye, no plantearse si tienes 10.000 €, igual, pues oye, para un año. No querer estirarlo tanto que al final pierdes, no sé si puedes perder experiencias muy valiosas por no querer gastar. Y al final viajamos para experimentar cosas sensacionales, ¿no? Y, claro. No sé. Pues la verdad es que había cosas en concreto en las que gastábamos. Por ejemplo, el curso de buceo pagamos 500 € cada uno. Había cosas concretas en las que estábamos dispuestos a pagar y si el viaje se veía reducido, pues volvíamos antes, ¿no? Ahí tienes que ver tú dónde están tus límites. Es decir, si a ti te encanta bucear, pues joder, ya que estoy en la Aspergentia, ¿no? Que es un sitio paradisíaco de Malasia, no me voy a perder la oportunidad de hacerlo. Pero en otras cosas que me daban más igual, pues entrar, no sé, a un museo o alguna atracción turística que a mí no me era o no nos era muy interesante, eran esos sitios en los que recortábamos. Pero no nos quedamos con las ganas de hacer nada de la que tuviéramos ganas. Tenéis que tener un poco, focalizar un poco vuestros intereses. No dejaros guiar por intereses de influencers, de la Lonely Planet, No, tenéis que tener muy claro... Hombre, de la Lonely Planet un poquito sí. No, me refiero... Sí. No lo digas malas. Lo que digo es que sirva como referencia para tener un poco de información. Pero por mucho que os digan de que tenéis que visitar ese templo, si a vosotros no os gustan los templos, no dejéis 20 € en un templo. Gastad 20 € en algo que a vosotros realmente os llene, que sean vuestros intereses, vuestros propios deseos, que habéis ido allí a hacer eso, porque es vuestro gusto. No porque otra gente lo diga que hay que hacerlo y que si estás aquí tienes que ver eso sí o sí. A lo mejor nos interesa. Tener un poquito de criterio, porque yo era así al principio, cuando salimos del viaje empezamos a discutir por eso, porque Bárbara se iba por libre por la vida y yo, no, aquí pone que hay que ir a este templo, no podemos ir sin ver este templo. Claro. Y claro, llegó un momento que es una tontería, ¿no? Pero me costó entenderlo, de decir, si es que a mí ese templo me da igual. Pero claro, yo decía, es que me van a preguntar, ¿y no has ido allí? ¿Y no has ido no sé dónde? Y claro, llegó un momento que dije, pero si es que a mí esto no me interesa. Pues entonces, pues estos libros, estas guías de viaje, los blogs de viaje, está muy guay tenerlo como referencia, pero tener un poco criterio propio, ¿no? De decir, esto sí me apetece, pero esto no. Por muy famoso que sea, si no me apetece, pues no voy. 100% de acuerdo. Mira, hay una pregunta ahí, esa chica. A ver, no sé, igual... María, no sé, sí. ¿Vale? ¿Habla? ¿Sí? Hola. Sí. Gracias por la charla.
Solamente quería saber, en cuanto a contacto con la gente y bueno, con la vida local, ¿qué os pareció más enriquecedor de todo el viaje? Uy, ¿en qué país pasamos más tiempo con gente local? ¿Quieres decir? No, ¿cuál Sí, fue más enriquecedor? ¿qué fue más enriquecedor para vosotros del contacto con personas? Pues, mira, posiblemente día a día te encontrabas a mucha gente, pero hay gente con la que congeniabas más, ¿no? En Egipto, en Giza, hicimos un Airbnb y el chaval que nos alquiló la casa, enseguida nos dimos cuenta que compartíamos intereses comunes y pasamos con él como 3-4 días contándonos un poco cómo era la vida en Egipto, en el Cairo en este caso, conociendo a su familia, y a día de hoy somos prácticamente inseparables. Por lo tanto, en esa atracción interpersonal, quizás donde más la tuvimos fue allí. Yo quiero seguir contando esa anécdota porque Isa, que es el chico egipcio al que conocimos, era un chico ingeniero que tenía una vida bastante acomodada allí en Giza. Cuando nos conoció, bueno, no había hecho nunca Airbnb y nos preparó ahí una habitación y que parecíamos los reyes, ¿no? Y conectamos tanto y claro, le contamos pues nuestro viaje y tal, y él flipaba porque no había conocido a nadie que viajara de forma indefinida. Su sueño era trabajar como instructor de buceo en el Mar Rojo. Pues a los meses de nosotros irnos ya de Egipto, seguir el viaje, manteníamos el contacto porque de verdad conectamos con él de una forma brutal. Nos dijo, chicos, después de conoceros me habéis revuelto tanto que he decidido dejar mi trabajo como ingeniero e irme al Mar Rojo a trabajar de instructor de buceo. A nosotros nos hizo inmensamente felices, no sé si tanto a su familia, pero... Un poco de irresponsabilidad también a nuestras espaldas. Pero... Bueno, y tenemos tiempo para la última pregunta desde ese lateral. Hola. Buenas. Bueno, yo creo que Fanny me ha contestado ya. Al hilo de lo que decíais de cuando empiezas a viajar por los sitios, visitar ciertos lugares súper especiales, pues yo creo que llega un momento que tienes que saber distinguir entre que no eres turista y que sí eres viajero. Sí. Y que en ese momento tú decides qué es lo que realmente quieres visitar, ¿no? Porque no lo puedes hacer todo. Claro. Y, Claro. la gente te presiona y te dice, tienes que ir a este y a este y a este. Pero es que yo no soy turista, o sea, no puedo abarcarlo todo. Y era un poco... quería haceros esa pregunta, pero es que me la has contestado ya, Fanny. Sí, pero mira, eso viene también muy bien ligado con la pregunta que nos has hecho tú. Porque tú calculas que el viaje te vas a gastar lo mismo que te gastas cuando te vas 15 días de vacaciones. Y no tiene nada que ver. Uno eres turista y uno estás viajando, estás viviendo de viaje. Te vas a gastar menos porque no te apetece ir a todo, no te apetece tomarte 7 cervezas cada anochecer. Entonces, va un poco ligado una cosa con la otra. Pues con esta bonita reflexión viajera, Bueno, Gracias. acabamos Gracias. aquí. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias. Gracias.